Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentarles la formulación de hipótesis. Concepto de variables. En términos simples, una variable es cualquier característica, atributo o fenómeno que puede variar o cambiar. En investigación científica, las variables son todo aquello que se pueden medir, observar o categorizar y que proporciona la base para analizar y entender las relaciones entre distintos factores. Por ejemplo, en un estudio sobre cómo el ejercicio afecta a la salud mental, podemos medir el nivel de ansiedad, la cantidad de ejercicio realizado o el tipo de actividad. Estos son ejemplos de variables y resultados precisos y confiables. Variables dependientes. Las variables dependientes son el efecto o el resultado que queremos medir en el estudio. Estas variables dependen de los cambios en otras variables, especialmente de la variable independiente. Sus características de las variables dependientes deben de ser específicas y medibles. Por ejemplo, en un estudio sobre el impacto del ejercicio de la salud mental, el nivel de ansiedad podría ser nuestra variable dependiente. Ejemplo, si estamos midiendo cómo varía el rendimiento académico en función del número de horas de estudio, la variable dependiente sería el rendimiento académico. Variables independientes. Por otro lado, las variables independientes son aquellas que el investigador manipula o controla para observar su objeto en la variable dependiente. Son las causas que se prueban para entender su influencia en los resultados. Algunas de sus características deben de ser claras y manipulables. En un experimento, estas variables se modifican sistemáticamente para ver su impacto. Ejemplo, en nuestro estudio de ejercicio de salud mental, la cantidad de ejercicio realizado en minutos o en tiempo de actividad sería la variable independiente. Variables continuas. Las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango, lo que significa que pueden asumir valores fraccionarios y tienen la escala infinita. Sus características son que permiten capturar pequeñas variaciones y son medidas con precisión. Estas variables son comunes en ciencias de la salud, física y estudios experimentales. Ejemplo, peso, altura o temperatura. Si estamos midiendo la altura de los participantes en un estudio, estamos trabajando con una variable continua. Variables discretas. A diferencia de las variables continuas, las variables discretas solo pueden asumir valores específicos y finitos. Son contables y no fraccionarias. Sus características son que representan cantidades enteras y se usan para estudiar fenómenos donde se cuenta el número de eventos o ítems específicos. Ejemplo, número de hijos en una familia, número de visitas al médico o número de respuestas correctas en un examen. Estas variables son muy útiles de estudios de salud, educación y ciencias sociales. En conclusión, comprender los distintos tipos de variables y sus características es fundamental para realizar una investigación precisa y significativa. Las variables dependientes nos muestran los efectos, las independientes nos permiten manipular causas, mientras que las continuas y discretas nos ayudan a entender las diferencias en cómo medimos los datos. Sin variables bien definidas, el análisis en investigación sería vago y impreciso, comprometiendo la validez y relevancia de los resultados. Así que si estás empezando a investigar, dedica tiempo a definir claramente tus variables. Son la base de toda una buena investigación.